La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Yo creo, Nieves, buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes, bienvenida. Carlos. Yo creo que esta semana, no sé si eres tú, si soy yo, si somos los dos, pero le hemos cogido gustito al decíamos ayer. Ay, sí, es verdad. Pero al ayer literal, ¿eh? Porque ya lunes y martes, recordamos, repasamos en 2 capítulos la historia de Doñana y cómo estuvieron a punto de cargarse esa joya. Y hoy vamos a repetir, o a continuar, mejor dicho, porque ayer dejamos a Colón y su catastrófico cuarto viaje a América, pero ya apuntamos que en ese viaje importó, sin saber muy bien su valor, importó chocolate, el cacao. Así que hoy retomamos el camino con el chocolate y con otro chocolate y con otro vicio que también nos llegó de América, que es el tabaco. Ahí te preguntaba yo, ¿tú fumas? No. ¿Chocolate? Sí. Bueno, pues hoy los dos. Chocolate sí, el tabaco y el tabaco afortunadamente ya, qué alegría, es la mayor alegría de mi vida haberlo. Una buena decisión. Haberlo dejado. Pero sí es verdad, ya que dijiste, espérate que no sea mañana, pues claro, sí, pues ya total, ya que estamos puestos, que luego vamos dejando migas y tengo que recogerlas y dar muchas explicaciones. Así que tengo un amigo que siempre dice, a veces mejor cenar 2 veces que dar explicaciones. Esto está bien. Pues esto pasa, ¿no? Y he pensado que para qué dejarlo, para más adelante. Ya que dejamos ayer en suerte el asunto del cacao, con el primer contacto de Cristóbal Colón, pues ya, seguimos. Siempre hacemos bromas con la escena de los Monty Python en La vida de Brian, con eso de ¿qué hicieron los romanos por nosotros? Además de los acueductos, el alcantarillado, las carreteras, los baños públicos. Pues lo mismo pasa con los nativos de aquel lugar que nosotros llamábamos Indias. ¿Qué han hecho los indios por nosotros, al menos en la parte culinaria? ¿No? Además de la tortilla de patata, el gazpacho, el tabaco, el pan de maíz, la coca, el pavo asado y el chocolate. ¿Qué han hecho? Además de revolucionar la dieta y los vicios del hombre blanco. También eran más listos, porque la coca la usaban como medicina y los hombres civilizados para suicidarse, que esto también es muy bien. Pues resulta que esos indios asilvestrados a los que hubo que civilizar a cachiporrazos metieron sus costumbres en los salones europeos más distinguidos. Resulta que fumar acabó siendo un signo de distinción social. No lo creo. ¿Sí? Resulta que no hubo palacio, mansión o residencia de marqués donde dejaran de servirse tazas de chocolate para demostrar poderío social. Los pobres ni catarlo, por supuesto. Resulta que nadie podría discutir ahora si la tortilla tenía que ser con o sin cebolla si no hubieran venido las papas, y a ver cómo te haces un pisto sin pimiento o un gazpacho sin tomate. Eso sí, casi todo era pecado, ya sabes, era ilegal, inmoral o engordar. y unas cosas tardaron más que otras en implantarse porque mientras no le gustara a un cura, esto no le podía gustar a nadie. Qué pesados. Cigarettes and chocolate milk. These are just a couple of my cravings. Everything it seems I like's a little bit stronger, a little bit thicker, a little bit harmful for me if I should buy Jelly Beans. Porque a ver, lo del chocolate, exactamente cuando empezó a consumirse en Europa. Ya me hemos contado, lo contamos ayer y hoy lo hemos repetido, que Colón lo trajo, pero sin tener ni idea de lo que traía y del valor que tenía. Sí. Pues esto entró poco a poco, porque ya dijimos que Colón se trajo un capazo de esas almendras, pero no se trajo la receta. Sabía que los salvajes hacían un brebaje con esas almendras de cacao secadas y molidas, pero como todo hay que saber hacerlo. El chocolatl, que así se llamaba, el chocolatl, es una palabra náhuatl, era una exquisitez para los mayas, para los mexicas, para los olmecas, pero era una bebida repugnante para los españoles, les daba asco, porque decían que los labios se quedaban como manchados de sangre, que sabía amargo, que tenía un sabor picante. Hubo un cronista italiano, se llamaba Girolamo Bencioni, que llegó a escribir que el chocolate parecía una bebida para cerdos, más que para ser consumida por la humanidad. Pues como profeta no, Ya es que sabes, a ellos los sacas de los espaguetis carbonara y se apañan. No seas así. Hombre, para los españoles también nos sacaban del tocino con cebolla y también nos apañábamos muy mal. Pero en Centroamérica era una bebida de dioses, el chocolate. Era afrodisíaca, era energética. El chamán y sus fieles lo consumían en rituales durante sus ceremonias mágicas. Y algo más consumirían. Consumirían de todo, pero el chocolate es que te pone como una moto también. Los chamanes católicos, sin embargo, para sus rituales mágicos prefieren el tintorro. ¿Es verdad? Pues yo, donde está el chocolate. El cacao no solo era un alimento divino, también era moneda de cambio. Podías comprar cosas y pagar por servicios pagando con almendras de cacao. No se sabe
cuándo se produjo exactamente el primer contacto del primer español con el primer tazón de chocolate. Eso no sé si alguien lo apuntaría, yo no lo he pillado. Sí se sabe, eso sí, que cuando el flojo de Moctezuma recibió a Hernán Cortés, creyéndose que ese tipo era un dios, lo obsequió con chocolate. Y Cortés sí le pilló el punto. Y ahí dijo, esto. Y empezó a embarcar cacao camino de Europa. Pero ahí había pasado tiempo de lo de Colón, ¿no? Había pasado casi 20 años. Porque Colón trajo el canasto de las chufas con almendras de cacao hacia 1504 o así. Y Cortés, 1520, 1521 es cuando empezó a embarcar todo eso. Más o menos. Lo que sí supieron apreciar Cortés y los suyos era la energía que proporcionaba el chocolate. El chocolate era a los conquistadores españoles era como el Red Bull a los que salen de after, porque mucho menos dañino el chocolate, por supuesto, pero claro, es que les ponía en marcha. Fue Hernán Cortés el que le presentó a Carlos V el chocolate, y a partir de ahí, que por eso el chocolate triunfa mucho en Bélgica, en toda la parte de Alemania, en Bélgica, y son unos maestros chocolateros, y a partir de ahí el consumo se fue aceptando ya poco a poco. Los primeros que le pillaron el gusto fueron los curas, y el chocolate empezó a correr por los monasterios, los primeritos. Los mejores chocolateros fueron los cistercienses, los mejores, sí. Y los más protestones con el chocolate, los jesuitas, como no. Porque el argumento jesuítico para rechazar el consumo era de traca. Decían que el chocolate era contrario a los preceptos de mortificación y pobreza. ¿No mortifícate tú? Los jesuitas, que viven como curas toda su vida, pobreza y mortificación. En fin. Lo que les mosqueaba es que al ser bebido, al ser líquido, el chocolate se podía tomar en los periodos de ayuno obligatorio. Y eso no eran maneras aceptadas de sufrir. Bueno, pero hay que reconocer que no se le daban razón los jesuitas, porque el chocolate no parece que cumpliera mucho con el objetivo del ayuno, que lo que se trata es de castigar al cuerpo. Exactamente. Y el chocolate no lo castiga precisamente, ¿no? El ayuno es para sufrir, es para provocar debilidad mental y física. Se lo inventaron porque así eres más manejable, piensas menos y piensas mejor. Esto lo hacen todas las religiones, tienes que ser, pues eso, que se te pueda manejar. El chocolate, al ser líquido, estaba permitido, pero a la vez era energético y era un alimento muy nutritivo y sabía rico, porque ya además se dulcificaba con vainilla y con canela, con lo cual eso era un mojón de ayuno. Y los jesuitas se negaban a que lo consumieran bueno, yo estoy segura que ellos lo consumían a escondidas, pero se negaban a que lo consumieran los demás. El ayuno es para castigarse y para castigarte los demás, y por eso lo primero que te prohíben es lo dulce, porque el azúcar mantiene el cerebro despierto, y esto es lo que viene ahora, no es ninguna broma, porque hay determinadas sectas de monjas que lo primero que retiran a las chicas que reclutan es el azúcar para tenerlas muy flojitas. Hay una secta en Oropesa que una secta absolutamente destructiva, está denunciada por todas partes, está en Toledo, tiene un nombre kilométrico. Se llama la Fraternidad Reparadora Apostólica en el Corazón de Cristo Sacerdote. Esta precisamente la fundó el jesuita Luis María Mendizábal, que es un personaje absolutamente nefasto, protegido por Rouco, protegido por el Carmelo de Castilla-La Mancha, que le han dado una medalla, por cierto, y conozco bien esta secta porque me tocó participar en un reportaje que si yo no hubiera visto, pues no lo hubiera creído. Es una secta denunciada, ya digo, por los familiares de las chicas, porque entre otras cosas, además de imponer el uso de cilicios y el rapado de pelo, tienen prohibido tener buena alimentación, y el azúcar lo retiran de inmediato, porque así la cabeza la tienen muy floja y no tienen voluntad. El chocolate, por supuesto, ya se les ha olvidado lo que es, pero al final el chocolate en el siglo XVII vio permitido su consumo en los periodos de ayuno gracias a un cardenal que se llamaba François-Marie Brancaccio, que dijo, lo dijo en latín, yo lo voy a decir en castellano, el líquido no infringe el ayuno. Y esto dijo,
Un gato cojonudo. Y ahí ya se tiró todo el mundo en plancha el en chocolate. plancha. Oye, has dicho antes que consumir casi todo lo que venía de América era pecado. ¿Qué más? Además del chocolate, bueno, ¿qué más cosas? Pues todo ¿Qué lo otras? todo pecado no, pero al menos lo demonizaban, todo lo desconocido. Si lo consumían los salvajes, no era apto para cristianos. El consumo de papas no llegó a ser pecado, pero se consideraba impuro y se echaba al ganado. Lo mismo ocurrió con el tomatl, otra palabra náhuatl. El tomatl, termina en TL. Sí. Pero lo verdaderamente pecaminoso fue el tabaco. Este no es tabaco, no, esto es tabaco seca, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Hace casi 10 años que hablamos de ello, y el primer contacto con el tabaco sí fue en el primer viaje de Colón, y él mismo, el propio Cristóbal Colón, lo recogió en sus notas. Escribió que cuando recalaron en lo que ahora es Cuba, mucha gente, hombres y mujeres, iban con un tizón en las manos. Un tizón relleno de hierbas que chupeteaban con fruición y que luego les hacía expulsar esos tizones humo por la boca. Colón no lo vio, pero escribe lo que le contaron dos de sus hombres, que eran Luis de Torres y Rodrigo de Jerez, que allá donde paraban, le contaron a Colón, dice, oye, cada vez que paramos hay una fiesta, un agasajo, porque al principio se creían que iban de buen rollo los españoles, y que cada vez que paraban en un sitio les daban un tizón para que lo chuparan. Claro, cuando volvieron a la carabela ya iban fumando como carreteros estos dos, y Colón le explicaron cómo era ese tizón más o menos con estas palabras: unas hierbas secas metidas en una cierta hoja, también seca, que los indios encienden por una parte y por la otra chupan y sorben para dentro el humo. Eso lo traslada Colón a su diario y pasa a ser la primera descripción de la acción de fumar y de lo que es un cigarro. Y descripción muy precisa, además. ¿Sí? Entonces, ¿los españoles cuándo empezaron a fumar? Enseguida. Esto no fue como el chocolate nos hicieron, pero esto sí. La planta viajó en la carabela La Niña con Rodrigo de Jerez, que fue el que empezó a extender el vicio en su pueblo. Yo creo que los primeros que fumaron fueron los de Ayamonte, en Huelva. Llegó y dijo, ¿qué has traído? Me he traído unos cigarritos. Pues con la tontería de hacer demostraciones de cómo liarse un puro. Hubo cierta alarma en el pueblo y algunos de sus paisanos denunciaron a este hombre ante la Inquisición por hacer brujería. Claro, solo el diablo podía dar a un hombre el poder de echar humo por la boca. La Inquisición estuvo de acuerdo en que aquello era cosa del demonio y lo metieron en la cárcel. 7 años de cárcel por fumar. Le cayeron a Rodrigo de Jerez. Sí, pobre. Bueno, a él se le pasó el síndrome de abstinencia en la cárcel, pero cuando salió media España estaba fumando. No me extraño. Sí. Oye, ¿y el consumo tardó mucho en extenderse por el resto de Europa? Pues, a ver, no. Dicen que ningún otro hábito se ha propagado tanto ni tan rápido. Ninguno. 2 siglos después de aquel primer cigarrito de Rodrigo de Jerez, toda la humanidad conocía el tabaco y todo el mundo, de toda condición, tenía acceso a él. La Inquisición fue la primera liga antitabaco por considerarlo una práctica diabólica y procedente de una cultura salvaje, pero en menos de 100 años en Roma estaban todos fumados, porque hubo otro cardenal que se llamaba Próspero Santa Croce, que introdujo el tabaco en 1585 y en todos los huertos de los monasterios se cultivaba la planta. Al principio porque eran unas hierbitas que curaban cosas, pero acabaron todos enganchados. Se les prohibió fumar, hubo que prohibir fumar durante los oficios, que no fuméis en misa, que las iglesias estaban llenas de humo. Pero bueno, es que muchos no te aguantaban una misa de 2 horas sin salir a fumar a la mitad, ¿no? El franciscano Giuseppe da Convertino disculpaba a todos los fumetas porque decía que libraba a los religiosos de la tentación de la carne. Pues mejor la carne, ¿no?, que el tabaco. Sí, porque es mejor que fumen y no toquen niños. Exacto. Bueno, eso ya sería, en fin. Que corra la nicotina. Hombre. Hay un campus en la esquina. Que corra la nicotina. Venga a vivir al estanco. Crápula español. Sin bronquio ni pulpo. Producto nacional. Tralaralala. Bueno, Nieves, la próxima semana más. Gracias, a descansar un poquito. Beso, y no fumes. No, venga. no. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.